El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al Cierre. Estamos viernes, estamos finalizando la semana, tenemos información como todas las noches, también como todas las noches tenemos entrevistados o invitados más adelante. Y bueno, novedades las de siempre. Ya sabíamos que hoy venía el presidente de la República, Lenín Moreno, efectivamente estuvo acá en Manabí, específicamente llegó a Calceta La Sin Par. Calceta que de paso abandonada, destruida, deteriorada completamente, esas vías. ¿Saben qué es lo terrible? Al presidente llega a la base naval, ¿no? De Manta, a la base aérea de Manta, pero lo llevan en helicóptero hasta Calceta. Hubiese sido bueno que lo lleven vía terrestre al presidente Moreno, para que vea, para que se dé cuenta que el Ministerio de Obras Públicas, yo no sé qué está pasando, no sé si no tiene presupuesto, no sé si no le interesa o ahora ya tiene otras competencias. Sería bueno que aclare a qué es lo que se dedica, porque las vías de la provincia de Manabí, no sé las del resto del país, están en pésimas condiciones. La única vía que se mantiene obviamente aceptable y en óptimas condiciones es la vía Puerto Viejo Manta. ¿Por qué? Por el tema de del peaje, ¿no? O sea, pero lo demás, no hay una sola vía en la provincia que no se encuentre en situación terrible. Y estoy hablando de la red primaria. De la red secundaria ni siquiera me voy a referir. Esa es otra cosa de sentarse a llorar. Entonces, hubiera sido bueno que lo lleven vía terrestre al presidente de la República y no en helicóptero. Allí no ve nada y no se entera de nada. Allí en la vía Tosagua-Calceta, sí, en la vía Tosagua-Calceta, hay un socavamiento gigantesco de toda la carretera, Y ustedes creen que había siquiera una máquina, dice uno coloquialmente, amagando por lo menos que allí se estaba haciendo un trabajo. En lo absoluto, estaba la vía cerrada cuando llegó el presidente. Luego, cuando el presidente se fue en helicóptero, tal como llegó, abrieron nuevamente la vía, pero eso es un peligro, un riesgo, despedazada esa carretera, es una cosa tremendamente terrible, en serio, no es exageración. Los vehículos obviamente se despedazan, se dañan, amortiguadores, todo, o sea, se afloja la carrocería de los vehículos. Y repito, sería bueno conversar, no sé si nuestro coordinador invita, aunque yo dudo que venga, al subsecretario de Obras Públicas para que nos cuente dónde están sus competencias, se les acabó el presupuesto, qué es lo que está pasando. Las vías en Manabí, repito, están en pésimas condiciones. Estamos volviendo a las épocas que ya no me quiero acordar, que ya pensábamos que las habíamos superado. Y no es que estamos aquí invocando a nada ni a nadie, pero al César lo que es del César. Eso es lo que está pasando ahora en Manabí. Y es en todas partes, es en todas partes, no solamente la carretera que acabo de mencionar. Pero como les decíamos un momento, vino el presidente, estuvo en Calceta, inauguró un plan habitacional donde, bueno, son casas, viviendas para todos, de las que él había prometido en época de campaña y que de manera paulatina se han estado entregando en todo el Ecuador. Esta vez le tocó a Calceta. Están muy lindas las casas, hay que reconocerlo, tienen áreas verdes, están bonitas, 100% bonitas, eso es algo real. En todo caso, pues, luego de esto, decíamos, el presidente se fue, algunos ministros estuvieron aquí, otros con rango de ministro, como el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, quien visitó la provincia y estuvo cumpliendo agenda en la mañana en Manta, estuvo también haciendo un recorrido en el hospital de Puerto Viejo, que bastante falta le hace, estuvo haciendo un recorrido ya en horas de la tarde, luego de acompañar al presidente Moreno en Calceta, estuvo nuevamente en Manta, hizo el tan llamado y anunciado diálogo, el cual vuelve o quiere que se hagan inclusivas las propuestas de la sociedad en general. Estuvo conversando también en horas de la tarde y noche en el Hospital General de Manta. Eso, a grosso modo, lo que se cumplió en cuanto a agenda de algunas autoridades acá en la provincia de Manabí.
En el aeropuerto encontramos ahí a unos que otros asambleístas, algunos andan derrotados como sin bandera, otros queriendo pegársela al primero que se le encuentra. Ustedes créanlo que hay cosas que uno no puede contar, pero que mira y se da cuenta. Luego también hay otros que parecen derrotados y no están tan bien acompañados como otrora solía suceder, pero ahí están. No pierdan la brújula con esto de que ahora los repartos en la Asamblea Nacional están a la orden del día. No sé si por ahí viene la cosa, pero así más o menos está el panorama político a nivel nacional. Así en resumen. Vamos a contarles quiénes son los invitados de esta noche aquí en los estudios de Televisión Manavita. Tengo al doctor José Macías. Él es capacitador. Vamos a hablar sobre un taller importante que se va a dictar. Y también voy a tener el honor de entrevistar a un médico al cual le tengo mucho aprecio, cariño y admiración. Se trata del doctor Edgar Machado. Qué grato tenerlo esta noche al doctor Machado aquí en los estudios de Televisión Manavita. Y era hora que nos visite, por supuesto que sí. Esta es su casa y la de todos ustedes. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y al regresar estaremos ya con nuestros invitados. Entrevista en TV Noticias. Esta es Noche de Médicos. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer doctor, invitado José Macías. Doctor Macías, en los estudios de Televisión Manavita, nos va a hablar sobre un taller en cuanto a consideraciones de manejo odontológico relacionado con pacientes, con niños y niñas, entiendo, ¿no? ¿De qué se trata, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto, primero que nada, estar aquí en este prestigioso canal. Gracias por la cobertura. Bueno, el taller se trata sobre consideraciones en el manejo odontológico en pacientes con diversidad funcional y pediátricos. Este taller se va a llevar a cabo el día 15 de junio, ¿no?, en las instalaciones del Centro de Educación Continua Fórmate, ubicado en la calle Morales y Bolívar, frente al edificio municipal. Este es un taller interesante, ya que va a permitir al clínico fortalecer ciertas áreas, ¿no?, dentro del quehacer odontológico diario, ya que el manejo de pacientes con diversidad funcional involucra muchos aspectos, dado que en este grupo pues vamos a encontrar pacientes con VIH, pacientes oncológicos, pacientes sindrómicos, pacientes cardiópatas, bueno, entre otros. Es un taller muy especial, dado que el abordaje odontológico es un protocolo que va de lo patológico, valga la redundancia, a lo odontológico. ¿Quiénes podrán asistir a este taller? Obviamente los médicos, pero ¿quiénes más podrán asistir? Tal vez los estudiantes. Sí. Este taller va dirigido principalmente a los odontólogos que se dediquen a la atención integral de niños y pacientes con diversidad funcional, y aquellos odontólogos que también quieran incursionar en este ámbito. También va dirigido a estudiantes que estén en el último año de la carrera de odontología. ¿Cuánto cuesta? Me imagino que tiene algún valor. Claro, sí. Este es un taller que tiene 4 módulos con una duración de 4 meses, ¿no? Es un taller que también van a estar involucrados otros especialistas dentro del campo de patología bucal, endodoncia, cirugía maxilofacial y psicología. Este taller de 4 módulos y de 64 horas, de acuerdo a la carga horaria, tiene un costo de $640. ¿Para todos? Porque resulta que a veces a los estudiantes siempre se le hace alguna concesión. Bueno, se está analizando hacer ciertos descuentos a ciertos profesionales y estudiantes que estén afiliados a ciertos ¿Hay cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado. Este taller en realidad es un taller que, como va a ser teórico práctico, porque vamos también a trabajar no solamente la parte teórica, sino también lo que es el manejo de conducta, el manejo de este tipo de pacientes. Es un cupo máximo de 10 estudiantes. Ah, wow, 10 estudiantes. Sí, solo 10, porque va a ser teórico y práctico, entonces no podemos trabajar con muchos colegas. Entonces, pues el taller lo que se planea es seguir abriéndolo, ¿no? Porque es que queremos dar un curso de calidad. ¿Es el primero que van a hacer de ese tipo? Sí, es el primero, y es el primero de este tipo también aquí en nuestra provincia. Bueno, y seguramente si les va bien, que esperemos que así sea, van a seguirlo realizando. Así es, sí, tenemos buenas expectativas e incluso lo queremos extender a otras provincias. Ya. En todo caso, pues hay que asistir a este taller, ya saben, ustedes están interesados en aquello, siempre es bueno hacerlo. ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, la página, el correo electrónico es formate.portoviejo@gmail.com, ¿no? Solo a esa dirección. Sí, solo a este correo.
También tenemos lo que es el fanpage, Fórmate Puerto Viejo. Tenemos también el fanpage del taller de actualizaciones odontológicas, donde está el logotipo que ya lo estamos promocionando. También pueden hacer de manera directa ahí. ¿Quién lo organiza? Este taller lo organiza la empresa Fórmate, ¿no? Tiene el respaldo de exclusivamente ellos, no tienen un coauspiciante. Sí, tenemos varias marcas auspiciantes de prestigio que están relacionadas en este campo de la odontología, así como también tenemos avales del Colegio de Químicos y Bioquímicos de Manabí. Dado que vamos también a hablar sobre la parte farmacológica, el manejo farmacológico en este tipo de pacientes, tenemos también el aval de la Fundecom, que es una fundación de educación continua, la misma que está con su debido registro en el CNSIC, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil, como una especie de adelanto, qué tan difícil puede ser el manejo de un paciente en esas condiciones, entre un adulto pues, y uno que no lo sea, en este caso un niño o niña? Un claro ejemplo puede ser un paciente que tenga un síndrome, como por ejemplo el paciente con síndrome de Dior, que es un paciente que está asociado a... ¿Cuál es ese síndrome? Es un síndrome muy raro. Lo acabo de escuchar. Sí, es muy raro. Que dentro de sus características clínicas es un paciente que tiene facilidad en lo que es la descalcificación de huesos y de dientes. Este paciente también está asociado a cardiopatías, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que tratar la parte pediátrica, si se trata de un niño, la parte psicológica. Tenemos que tener un protocolo para pacientes con cardiopatía, ya que estos pacientes pueden cursar también con una estenosis pulmonar, ¿no? Estos deben llevar un protocolo individualizado. Muy rígido, además, ¿no? Porque o sea, uno se imagina, no, bueno, vamos a llevarlo al odontólogo, abra la boca y se acabó. Sí, muchas consideraciones dentro de lo que es la medicación. O sea, es un abordaje un poquito más especializado, ¿no? Entonces nosotros queremos que el odontólogo de nuestra localidad pues implemente a través de las herramientas y los recursos que vamos a dar en este taller para mejorar la calidad de atención. Bueno, nos alegramos que se sigan implementando este tipo de talleres, independientemente de quién los organiza. El problema, o más bien el problema, el asunto y el objetivo aquí es que vayan la mayor cantidad de personas, aunque este no es el caso porque va a ser cupo limitado, pero seguramente más adelante van a implementar muchos más. Así es, sí. Bueno, este es el primer paso para diversos proyectos que tenemos, ¿no? Queremos empezar así, poco a poco, pero con cosas de calidad. Pues. Aunque el costo es un poco oneroso, pero realmente es una inversión. Claro. Es una inversión bastante importante. Hay talleres, incluso cursos de días que son mucho más caros dentro de la rama de la odontología. Ya. Entonces, pues, la odontología de por sí es una carrera que desde que se está en la universidad es bastante onerosa. Sí, una carrera muy, muy cara. Entonces hemos tratado de jugar con los precios para que tengan accesibilidad pues los colegas que deseen incursionar en este campo. Gracias doctor José Macías por haber estado con nosotros. Éxitos en ese taller. Bueno, un gusto y bueno, a toda la teleaudiencia y a Televisión Manavita por darnos la cobertura y el espacio para promocionar este taller. Muy bien, vamos a nuestra pausa publicitaria. Dentro de un momento más, el doctor Machado, Edgar Machado, aquí en nuestros estudios. Ya volvemos, esa entrevista tampoco se la pierdan. Entrevista en TV Noticias. Bien, avanzamos con más. Nuestro siguiente invitado en los estudios de Televisión Manavita, el doctor Edgar Machado, neumólogo conocido a nivel provincial, nacional y fuera también. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto tenerlo en los estudios de nuestro canal A los Tiempos. Muy buenas noches, Marlena, y muy buenas noches a la audiencia televisiva por este famoso canal Manavita. Manaví para el Ecuador, porque de esta gran, como le digo, técnica que he inventado, he sacado, va a ser a nivel nacional y queremos que también llegue a Latinoamérica. Doctor, a ver, usted viene a darnos noticias buenas, noticias positivas en el ámbito médico-científico, porque así viene siendo, ¿no? Hay una nueva técnica que usted está implementando. ¿De qué se trata, para qué sirve y cómo se la aplica? Sí, esta técnica nace aproximadamente unos 14 años en el cual, bueno, yo soy un médico que
se graduó de médico general en la Universidad Estatal de Guayaquil, luego hizo mi internado en el Hospital Verdi, famoso Verdi Ceballos de Portoviejo, Balda, y de ahí hice mi rural en Manabí y fui residente a honores al dicho hospital, y de ahí me fui a la Argentina a especializarme como neumólogo. Al venir acá me llevé una sorpresa de que en realidad teníamos un inconveniente en los pacientes discapacitados o no colaboradores. ¿Cuáles son estos? Alzheimer, demencia senil, psiquiátricos, drogadictos, con serología VIH positiva, en PPL, el PSI, que es personas que no colaboran, porque para llegar a un diagnóstico de la tuberculosis ya lo han hecho hace años, sino que esto es en los no colaboradores. Entonces, me vi en realidad la necesidad, porque yo en lo privado y en el hospital veía que me internaban en las clínicas privadas o del hospital pacientes con diagnóstico de neumonía o EPOC. Le daban antibióticos, le damos antibióticos, pero ellos venían ya retratados y seguían. Entonces, como ellos no colaboran para la recolección de muestras del esputo, de la flema, entonces tuve que hacer algo. La técnica Majivi. Majivi más o menos tiene unos 14 años. Luego al hospital llegó el doctor Gino, que es un cirujano torácico, y luego Viteri hace 2 años. Entonces reuní la mezcla y puse Majivi. Es una técnica muy valiosa para estos pacientes, en el cual nos ha dado bastante rendimiento, principalmente para el diagnóstico de la tuberculosis en discapacitados o no colaboradores. Y hemos tenido una rentabilidad bastante alta. Por eso que la vengo no a promocionar, sino a decirle a unos colegas de Manabí y del Ecuador que esta técnica es muy valiosa y es muy sencilla, barata y no dura más de 2 minutos. Bueno, eso sí que son buenas noticias, realmente, ¿no? Porque, a ver, he escuchado a mucha gente creer que la tuberculosis ya no existe, que ya no está presente, pero sabemos que hay también, que todavía la hay, y que precisamente porque la hay, ustedes quieren ir y dar con esos diagnósticos en caso de que efectivamente sean positivos, hacerlo de una forma mucho más ágil, mucho más efectiva, entendemos, y menos cara, por así decirlo. Sí, tiene razón. Esta técnica es fácil, barata y no se necesita muchas cosas. Que un subcentro de salud lo tiene, sino que no sabemos a dónde proyectarnos. Y esta técnica es fácil y en 2 minutos tenemos la muestra y la mandamos al laboratorio para hacer un bar directo, un cultivo que dura 2 meses y un Ginespere. El Ginespere tenemos que sacar una muestra más o menos de 5 a 7 centímetros de la expectoración, que es difícil el paciente, por ejemplo, un demencia senil o Parkinson o psiquiátrico. Entonces, ¿y cómo hacen ahí? ¿Cómo la aplican exactamente? Me gustaría, no sé si de repente se puede simular claro, cómo se hace exactamente. Si ¿no? ustedes vieran las estadísticas, en realidad en el Ecuador o en América Latina está baja, pero primero tenemos que llegar al diagnóstico. El diagnóstico es una de las causas principales para llegar al tratamiento, porque una cosa es la quimiprofilaxis y otra cosa es la enfermedad, que ya es tratable. Entonces, nosotros necesitamos un motor que sea nacional o ecuatoriano, un par de guantes, una mascarilla N95 y un extractor de moco, el cual yo siempre utilizo el más pequeño para no lesionar las fosas nasales. Y el paciente lo soporta como un niño. Entonces hemos tenido la rentabilidad y la sensibilidad y especificidad del diagnóstico, porque la mayoría de médicos, o no es de aquí, de Ecuador, de toda América, incluso a nivel de Estados Unidos, ya se habían olvidado, como dice usted, el tratamiento de la tuberculosis, porque en realidad es una enfermedad muy común que no la hemos combatido, no la hemos tratado, la hemos tratado de terminar, pero no la hemos terminado, y va en auge en toda América. Si nosotros nos ponemos a ver los países centroamericanos, donde faltan el subcentro de salud, donde no le damos mucho valor al discapacitado y por no tener el medio donde ir al hospital, compran, se automedican con agüita del monte, los que venden los naturistas. Entonces el paciente mejora un 5%, pero recae. Como no lo pueden llevar al centro de salud o al hospital,
¿Qué pasa? Nosotros nos vemos en la obligación de que ese paciente pueda hacerse resistente. Está bien que el gobierno haya prohibido la venta para las tuberculosis, las pastillas. Antes se la vendía libremente, entonces vino la resistencia. Nosotros tenemos más temor es a la resistencia, a la multidrogoresistencia. Entonces, con esto, si nosotros hacemos la técnica en Majivi, lo hacemos y le traemos la muestra y hacemos un Giniper, al menos de 2 horas tenemos si es sensible o no es sensible. Si es sensible, es tratable. Y si es resistente, tenemos que ver la forma y la manera de que nos mande de Guayaquil o Quito la medicación, porque es otra medicación variable. Me gustaría que usted le dé una explicación a nuestros televidentes relacionado con la tuberculosis, cuáles son los síntomas, quiénes pueden adquirir la tuberculosis y cuáles son las alertas en el momento que alguien tenga tal vez un cuadro progresivo o persistente de tos, si es que acaso es un síntoma, cuándo ya se debe preocupar, cuándo ya no se debe tratar con un simple expectorante. ¿Cuáles son, en términos generales, para que nuestros televidentes conozcan un poco más sobre la tuberculosis pulmonar? Sí, así es. Nosotros llamamos sintomático respiratorio a aquel paciente o usuario, sea de distinto sexo, masculino, femenino, de cualquier edad, que tenga más de 15 días con tos y expectoración, y más aún si viene acompañado de fiebre y pérdida de peso. Entonces eso nos da una indicación de que tenemos que hacerle una baciloscopía. Baciloscopía para ver el bacilo BAR, que es bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, en todos los centros de salud, no tienen, sino en ciertos centros de salud para hacer el estudio. Entiendo que solamente las unidades del Ministerio de Salud Pública tienen el reactivo. Exactamente. ¿Sí? Sí. Incluso en el Hospital Verdi Ceballos tenemos a los licenciados que hacen la prueba y nos dan. Lo que pasa es que la gente se automedica. Si tiene tos, expectoración, va a la farmacia o el vecino le da. Entonces, en estos pacientes en el cual yo he investigado que son sintomáticos respiratorios no colaboradores, va a la técnica. Tenemos radiografías normales, tenemos radiografías patológicas, y aún así le puede salir la baciloscopía negativa, el directo. Y el cultivo dura 2 meses y no da mucho tiempo. Entonces, con esta técnica nosotros llegamos al diagnóstico y evitamos que la mayoría llegue a una fibrobroncoscopía, a una endoscopía pulmonar, el cual es un aparato muy caro y no todos los hospitales lo tienen. Y tiene su tiempo útil, como toda cámara, como toda cosa, y más aún si el paciente no es colaborador, se nos puede dañar el equipo, que creo que pasa 25, 30, 40 mil dólares. Entonces, con esta técnica no gasta más de 2, 3 dólares. Y más aún, yo quiero que llegues a los centros de salud y a la zona rural. En la zona rural lo puede hacer, si les enseñamos a hacer, puede hacerlo el presidente de la comuna y saca y nos lleva la muestra. Y no hay nada más. No pasa nada. Con 2 dólares, 3 dólares. ¿Ya? Y se ahorra todo ese protocolo de paso, ¿no? Claro, de paso, y que el paciente venga a la ciudad. Porque nosotros tenemos médicos que tienen que ir hacia allá. ¿Y no sería factible llevar este tipo de técnica a los diferentes dispensarios médicos, a las unidades médicas de, en este caso, salud pública? ¿O es solamente lo están direccionando para el tema de salud pública o de manera general a toda la red de salud? Es decir, yo en el hospital en lo privado lo hago, pero a veces en realidad los consultorios son más pequeños y nosotros tenemos que tener un área separada para hacer esta técnica, ponernos el barbijo, cubrirnos, ponernos si es posible protector ocular y guantes. Y es fácil el motor, pero ¿qué pasa? Que esta técnica es muy valiosa, no solamente para Ecuador, sino para Latinoamérica y para parte del mundo. Te cuento algo que la vicereina del mundo, que es Tatiana Gray, sufrió de tuberculosis y es médica, recién va a ser internado. Yo quise contactarme para enseñarle esta técnica porque en África también hay. Esto no depende del mito que dice que los mal alimentados, no. Ahora esta enfermedad no respeta a nadie porque está en el medio de un paciente enfermo, con contagio contamine a otro. O sea, eso sí es probable. Sí, al toser, al reír, al gritar. Tenemos zonas del estadio, discotecas, galleras,
donde hay muchas concentraciones. Nosotros hemos visto, yo he detectado, claro, hay familias enteras que han tenido por el hacinamiento, que están todos ahí, y la pobreza es uno de los causantes porque no se alimentan bien, el alcoholismo. Wow, increíble. De verdad que hay muchísima gente que cree que la tuberculosis ya ni siquiera existe, pero la tuberculosis la tenemos y la tenemos bastante. Eso no lo ha dicho el médico, pero nosotros sabemos que existen muchísimos pacientes con tuberculosis y que mayormente se agravan los cuadros porque como decía el doctor, se automedican, buscan cualquier mecanismo pensando que es una simple tos y no se preocupan. Cuando ya pasa de 15 días, lo acaba de decir el doctor Machado, neumólogo, especialista, experto en este tema, tienen que ya recurrir a un examen mucho más profundo para saber si realmente, descartar si es una tuberculosis y no quedarse así tan tranquilos. Doctor, ¿dónde se lo puede contactar usted en lo privado para de repente para poder tener la posibilidad de acceder a esta técnica y saber, ¿no? De repente mucha gente que tiene un cuadro de esa naturaleza nos está mirando ahora y quisiera un poco más de información y también un estudio con la técnica que usted acaba de traernos. Sí, quien le habla, el doctor Edgar Machado, está dispuesto a colaborar porque al diagnosticar un tuberculoso, yo estoy evitando contagiarme a mí o infectarme y el resto de familiares, y lo mismo médicos. Hemos tenido enfermeras en el Ecuador, en el mundo, que se han contagiado, se han infectado por el bacilo de Koch, de tuberculosis. Y eso es de multiplicación, es decir, cada bacilo se multiplica en 20 horas. Si imagínense en 10 días, ¿cuánto es? Un núcleo tiene 3 bacilos, basta con eso para afectar al pulmón. Solamente la tuberculosis no afecta al pulmón, también hay tuberculosis extrapulmonares. Solamente en el cuerpo del ser humano no está en la uña ni en el cabello, el resto en toda parte del órgano, en cualquiera. Sí, y está bien que lo diga, porque mucho se piensa que el tema de la tuberculosis es solamente pulmonar. No. Y no es así. Eso lo aprendimos también con usted en alguna entrevista aquí, claro, en este medio de comunicación. Sí, me acuerdo. Así que no solamente alarmarse, sino acudir a un centro médico o al hospital de cualquier provincia y hacerse la prueba del VAR directo. El VAR directo es gratis, el Ministerio de Salud en el mundo lo hace gratis. Hay otros problemas que a veces, para dar la medicación por el Ministerio, hay que hacer el examen allá. A veces hacen privados, pero le tenemos que volver a hacer. Y he tenido pacientes así, jóvenes, que le he dicho, recolecten la muestra para que lleven al estudio, y no han podido. Dice, he tosido toda la noche, pero es una tos seca, irritativa. Entonces le digo, ¿tú vas a hacer la técnica Majivi? Muy bien, así como estamos. Entonces le hago la técnica, ¿duele? No. Nomás le agarramos la cabecita y le he sacado. Y con eso hemos sacado positividad, siendo el paciente que colabora. Ya. Así es. Entonces, sumamente rápido. Y rápido, ahí mismo, sino con tener un ambiente y hacerlo. Y no cuesta más de $2-3. Muy bien, realmente que sí. Estas cosas facilitan el hecho de que se pueda tratar de manera oportuna, eficiente, enfermedades como la TB o tuberculosis, que a pesar, como repito, lo he dicho algunas veces, de creer que no está, por favor, ustedes se la pueden encontrar en lugar menos pensado, como ya dijo el doctor, en lugares de gran afluencia o de masiva afluencia de personas, bares, discotecas, estadios, coliseos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado y muchísima precaución también. Sí, le voy a decir una cosa. A veces los pacientes van por la quimioprofilaxis, pero nosotros que para dar una quimioprofilaxis tenemos que ver primero si es una infección. De infección pasa a enfermedad. Entonces la que nosotros queremos es diagnosticar la enfermedad, porque una quimioprofilaxis es diferente con un solo medicación. En cambio la enfermedad, que ya está la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, se da el tratamiento completo para no hacer resistencia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No pierda el camino. Siempre es importante tener a profesionales en todas las ramas y a uno como usted de gran prestigio, pues nos agrada mucho tenerlo por acá, ¿no? Gracias. Siempre cuando ustedes necesiten de mi ayuda o de los otros neumólogos en la provincia, estamos a la disposición. Vamos a tener que entrevistar a todos los médicos especialistas, bueno, y a los de medicina general, los médicos clínicos, claro, también. Hay que traerlos acá, porque siempre decimos este medio no solamente informa, también educa. Así es. También educa. Y entretiene, porque este es un espacio bastante sui generis, se presta para que tenga otro estilo, ¿no? Porque ustedes son
maravillosas personas que nos honran con su sintonía, y eso es motivo más que suficiente para hacer algo diferente. Gracias, doctor, nuevamente por haber estado con nosotros esta noche. Es tiempo de nuestra siguiente pausa publicitaria. Continuamos informando, 22 horas 38 minutos, tiempo de una nota informativa relacionada con la visita del presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tenemos la nota a continuación, veamos. Más de 260 soluciones habitacionales pertenecientes a la urbanización Riberas del Carrizal fueron entregadas hoy en Calceta por el presidente de la República, Lenín Moreno, dentro del 7º proyecto habitacional que el Ejecutivo ha construido a través del programa Casas para Todos en Manabí y que también se gesta en el resto del país. Para Fabián Melo Moreno, gerente general de este proyecto del gobierno, en Manabí se han construido estos 7 planes habitacionales dentro de este programa, lo que ha significado una inversión superior a los 20 millones de dólares. Solo en el de Calceta se invirtieron más de 7,5 millones de dólares. Son 260 soluciones habitacionales en vivienda unifamiliar y multifamiliar. Parques, casa comunal, canchas, caminerías, emprendimientos, parqueamientos, vías asfaltadas. Y así seguiremos recorriendo todas las provincias del país. El programa Casa para Todos continúa y se fortalece cada momento. Después del préstamo del Fondo Monetario, yo le decía, antes, a la señora directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, decía, voy a invertir muchos millones de dólares en dar casa, porque la mayor ilusión que tiene un joven que se casa es tener casa. El presidente sostiene que estas soluciones habitacionales generan satisfacción entre quienes se hacen acreedores, en una propuesta que indica se está cumpliendo a cabalidad. Esta es una provincia de gente linda, de gente amable. Yo creo que debe ser la gente más amable del mundo, la de Manabí. Es gente querida, es gente generosa y al mismo tiempo es terrible con quienes les fallan, con quienes les traicionan, con quienes les roban, con quienes les engañan, son terribles. Es por eso que no se puede engañar a los manabitas y nosotros seguiremos trabajando. Los beneficiarios todos son 100% subvencionadas las viviendas, son de escasos recursos, calificados por el Midubi en el registro social o dentro del registro social. Yo creo que aquí está muy lindo donde vivíamos antes, porque tenemos áreas verdes, 2 canchas, parque para los niños, y hay una casa comunal para ver eventos, y creo que sí va a ser posible todo lo que lo propongamos aquí. Va a haber muchos emprendimientos de mujeres. Incluso el primer mandatario destacó la fortaleza del pueblo manabita, trayendo a colación una frase que retumba en el país y que surgió desde Calceta. Al empate Calceta parecería que el Aucas está ganando 5-0 a la liga y la liga intenta empatarle, ¿no es cierto? Esto es parte, aunque no lo crean, importante de la tradición futbolera en el país. Pero qué bromas aparte, se ha convertido en el más bello símbolo de la actitud altiva, aún en los momentos difíciles, aún en el 11-0, aún en ese momento una actitud altiva, proactiva, constructiva de nuestra gente manabita frente a las adversidades que en más de una ocasión les ha correspondido pasar. Son ejemplo para la patria. Entrevista en TV Noticias. Buenas noches, amigos televidentes, qué gusto enorme saludarles desde el Puerto Internacional de Manta. Los manabitas siempre exigimos respuestas, y así como exigimos, también debemos agradecer cuando nuestros funcionarios vienen y nos dan la cara, sobre todo en temas tan sensibles como lo es la infraestructura hospitalaria afectada después del terremoto. Hoy nos acompaña el ingeniero Joe Jaramillo, él es director general del SECOP, entidad que está estrictamente vinculada a los procesos de reconstrucción.
Y bueno, y en Manabí tienen trabajo largo, largo. Ingeniero, muy buenas noches, agradecerle porque entendemos que hoy cumplió una agenda muy apretada acá en la provincia. Estuvo inicialmente acompañando al presidente de la República. Estimado Manabí, a usted gracias, señor estimado periodista. Sí, hoy hicimos un recorrido bastante importante, visitamos Chone, el hospital que está en un avance de obra del 40%. Además, acompañamos en una agenda en cuanto al cumplimiento de campaña, esta realizada por nuestro señor presidente en una entrega de viviendas. Esto enmarcado al ofrecimiento que ha hecho este gobierno nacional en darles dignidad a los ciudadanos. Bueno, ingeniero, vamos a usar de su tiempo y vamos a hacer una pequeña radiografía precisamente de caso por caso, acá de los hospitales, sobre todo en Manabí. Vamos a empezar con uno, el de Bahía de Caracas, allá en Sucre, que tiene una sensibilidad especial porque hay un comité ciudadano de veeduría, de acompañamiento al proceso que está muy preocupado. ¿Cuál es la situación real desde la óptica del SECOC, del Hospital de Bahía? Bueno, al pueblo hay que cumplirle. El presidente ha dispuesto que nosotros como SECOC empecemos ya con el trámite precontractual a fin de que la ciudadanía esté tranquila. Ya se ha cambiado la fuente de financiamiento. Esto se lo va a financiar con fondos de la reconstrucción. Así que el gobierno nacional, el servicio de contratación de obras, está cumpliendo con Manabí y por ende con Bahía de Caracas. Únicamente hay que hacer algunos procedimientos internos a nivel de todas las instituciones implicadas, pero informarles a Bahía de Caracas de que ya estamos iniciando la etapa precontractual. ¿Qué demoraría? ¿Qué tiempo? Esto es más o menos entre unos 45 a 60 días. Así que en los próximos días ya estará ejecutada o iniciada el proceso de adjudicación de este prestigioso o de este emblemático hospital en Bahía y tan necesitado. Ahora, ingeniero, usted está incluso dispuesto a ir a Bahía, ¿no? ¿Tiene previsto ir a Bahía a reunirse también con los sectores para generar tranquilidad? Nuestro presidente le gusta y siempre fomenta que nosotros como funcionarios hagamos visita en territorio, así como él lo hace en cumplimiento a la obligación que tenemos como servidores públicos. En los próximos días haremos una visita e informaremos a la ciudadanía de lo que lo acabo de decir. Bueno, ¿de pronto tiene las cifras de cuánto se destinará para Bahía? Entre 35 millones de dólares, esto es entre obra civil y equipamiento. Bueno, y también se mantiene la palabra de que más o menos en un año se entregaría al hospital. Aproximadamente entre un año, esto es lo que esto está enmarcado a una organización, a una planificación, así que nuestro presidente está cumpliendo. Y sobre todo entregar un hospital, esto de forma mancomunada con el Ministerio de Salud, que responda a las necesidades actuales. La construcción de estos hospitales, el de Pedernales, el de Manta, el Verdi Ceballos, el de Bahía de Caracas, está enmarcado a una planificación del MSP. Bueno, importante así que este mensaje de tranquilidad para nuestros hermanos de Bahía de Caracas, que están muy preocupados, que hay un comité cívico muy activo que se ha empoderado precisamente de esta obra prioritaria. Bueno, aquí está el ofrecimiento del ingeniero Joe Jaramillo, director del SECOC, de visitar la ciudad de Bahía de Caracas en las próximas semanas, pero sobre todo de garantizar que el proceso está fluyendo. Vamos a hablar ahora de Pedernales, que es otro de los temas sensibles. ¿Cómo avanza el tema Pedernales? Una inversión de 18 millones de dólares en etapa precontractual de igual manera, estaría adjudicándose aproximadamente en el mes de junio. ¿Sí? Estamos continuando con los trámites que establece la ley de contratación pública, así que en los próximos días ya la población de Pedernales contará con un hospital de primer nivel. ¿Y el tema Chone? El tema Chone está avanzando igual en cuanto a la planificación, un avance de obra entre el 40%, y de igual manera cumpliendo con la planificación establecida entre el contratista, administrador del contrato y fiscalización. Bueno, y ahí aterrizamos, nos vamos a otros proyectos donde al parecer encontramos un avance más significativo, por ejemplo el caso de Manta. En el caso de Manta no, igual está en una etapa precontractual. Este hospital estaría adjudicándose entre el mes de junio de igual manera,
¿sí? Estamos, insisto una vez más, estamos cumpliendo con procedimientos que se establece dentro de la administración pública, pero el gobierno está cumpliendo y lo vendrá haciendo no solamente en el sector de salud, sino en el resto de sectores, educación, deportes, en fin. Bueno, en el caso de Manta hay una particularidad que le hablábamos con las autoridades del nosocomio, que es verdad, obligado, hoy vemos esta intervención obligada por el terremoto, pero lo cierto es que es la mayor intervención en infraestructura desde que se lo construyó a este hospital emblemático acá en esta parte de Manabí. Sí, es una intervención entre 28 millones de dólares, es una repotenciación porque a raíz del 16 de abril, en el momento en el que se produce el terremoto, este hospital sufrió afectaciones. Así que el gobierno siempre preocupado de lo que es la gente, de lo que es el sector vulnerable, y nosotros seguiremos trabajando enmarcado a la política que tiene este gobierno nacional. Bueno, y finalmente aterrizamos en Puerto Viejo, primero con el hospital de especialidades. Uno de los más importantes del país. Este hospital está contando con un equipamiento de primera, así que es una obra emblemática, es una obra de más de 50 millones de dólares, ya está atendiendo a la comunidad. Está operativo, ¿no? Está operativa. La recepción de la obra... Ya está en una etapa de recepción provisional. Nosotros hemos cumplido con tiempos establecidos. A fin hubo algunos inconvenientes en el transcurso de la ejecución del proyecto, pero a la fecha ese hospital está atendiendo a la comunidad de Puerto Viejo. ¿Y el SECOP cuándo aspira a entregarlo ya oficialmente todo? ¿Ya? Está entregado. Prácticamente la ley establece de que la etapa provisional y luego una etapa definitiva, en la cual se hacen algunos ajustes y correcciones de algunas dificultades u observaciones que la fiscalización haya hecho. Sin embargo, este hospital está operativo, ha cumplido con normativa internacional y nacional. Y nos vamos al caso del Verdi Ceballos también. El Verdi Ceballos de igual manera ya se ha hecho entregas parciales. Estamos solamente en la ejecución de lo que es el bloque contiguo a la primera etapa, llamémoslo así, pero el hospital, de igual manera, en días anteriores hicimos un recorrido de obra con la ministra de Salud Pública y nuestro vicepresidente, el cual también se preocupa por el sector social. Nuestro vicepresidente es un amante de la gente, es un preocupado por la salud, por la educación, en fin, por la ciudadanía en general. Bueno, ahora, ingeniero, ya en la intervención, a la hora de valorar la intervención general en materia hospitalaria por parte del SECOP, entendemos hay un malestar hasta cierto punto justificable en los manavitas por el lento avance en la etapa post-terremoto, estamos hablando ya de 3 años, pero también hay cosas significativas que uno debe saber entender y darle esa lectura. Por ejemplo, en su caso, en el caso de este gobierno, del gobierno actual, en su caso usted tiene 6 meses. ¿Y usted sinceramente cree que se ha avanzado de pronto lo que no se avanzó en la etapa posterior a que usted asumiera? Yo creo que cada autoridad, especialmente las que venimos trabajando en este gobierno, hizo su parte. Nosotros y yo especialmente he venido trabajando enmarcado a la disposición del presidente. A Manabí hay que cumplirle, a Esmeraldas hay que cumplirle, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Y ya las autoridades que no actuaron en su momento a lo mejor tendrán algún tipo de observación por el ente de control, pero este gobierno nacional, esta administración está haciendo lo que debe como funcionarios públicos. Eso es, al pueblo es lo que nos debemos. Es por eso que nuestro deber y obligación responderle a la gente y de manera inmediata. Bueno, y aunque es técnico su trabajo, cabe también dejarle claro este mensaje a los manavitas. Hay voluntad política para cumplir y sobre todo también están los recursos garantizados. Es técnico pero también es humano. Yo también me sensibilizo con las necesidades de la gente y nuestro presidente es así. Nuestro presidente es humano, tiene ese don de gente y por ello nosotros tenemos que enmarcarnos a eso y tampoco podemos ser insensibles como funcionarios públicos, mi estimado amigo. Así que nosotros le estamos cumpliendo y lo seguiremos haciendo. Es por ello 350 millones de dólares en salud, en el eje de educación entre 220 millones y en otros proyectos entre
entre seguridad, entre turismo y deportes, 145 millones de dólares en la administración del presidente Lenín Moreno Garcés. ¿Esto de forma general o solo para las provincias? No, esto es en forma general. Bueno, a nivel nacional. Y de eso un gran rubro, un gran porcentaje destinado a las provincias afectadas por el terremoto, en este caso Esmeraldas y Manabí. Bueno, ingeniero, agradecerle muy didáctica su explicación. Hoy, lamentablemente por tiempo, solo pudimos abordar el tema hospital, un tema que para ustedes es prioridad, tengo entendido, y así lo están demostrando con los procesos, sobre todo con la fluidez. Hoy destacamos ese mensaje que usted le envió particularmente a nuestros hermanos de Bahía, que son los que más preocupados han estado recientemente por un tema de plazos. Hablaban ellos del 24 de mayo, pero usted ya nos ha anticipado que tiene previsto una visita a futuro también para dejarlos más tranquilos. En efecto, en los próximos días yo estaré agendando una visita en Manabí. Para mí será un enorme gusto el darles la cara, el explicarles que el gobierno está cumpliendo y estamos en los procedimientos internos institucionales a fin de que el proceso precontractual inicie en el menor tiempo posible. Y como digo, este es un compromiso como funcionario, es un compromiso como ser humano enmarcado al don de gente que tiene nuestro presidente. Bueno, agradecemos su tiempo. Hemos abusado un poco también de su estadía acá en la provincia de Manabí. El ingeniero Joe Jaramillo, director general del SECOC, con esta radiografía de la intervención en los hospitales afectados por el terremoto. Y con esta entrevista también estamos culminando esta jornada de información. Desearles muy buenas noches a ustedes, amigos manavitas, y que tengan un excelente fin de semana. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.